27 de agosto otro gran remate con cabañas que se juntan, cabañas de la zona, donde está Don Tomás, donde está Estancia Vieja, el Zapucay y las Mercedes también. Sí, así es, el 27, con 3 cabañas más, vamos a llevar a cabo el remate en la Sociedad Rural de Quitilipi. En este caso irían un hijo de, como para mencionar toros importantes, ¿no es cierto? Iría un hijo de La Valle, un toro de muy buena circunferencia, está con 46 de circunferencia escrotal, con menos de 2 años. Un hijo de Aoniken, sobre una madre, una donante importante de la cabaña, ¿no es cierto? Y bueno, y después hay Bucaré, hay Copahue, hay Literal, hay muchas opciones. Aparte de eso, de lo que ofrecemos nosotros, van vaquillas que están, creo de las 15 vaquillas, creo que ya hay 6 o 7 que ya están con cría al pie, que eso es muy importante, ¿no es cierto?, para el comprador, que no solo se lleva una vaquilla preñada, sino que ya con el producto al lado, ¿no es cierto? Y bueno, y sí, se da 120 días libres y después hay sin comisión, ¿no es cierto?, el flete gratis 200 kilómetros. Y bueno, y estábamos analizando alguna posibilidad de una pequeña financiación más, pero eso todavía no está muy bien definido. Tendríamos que juntarnos entre las cabañas y definir ese poco más que se pueda llegar a financiarnos. El sector está viviendo un momento muy particular. La cabaña Zapucay, sin duda, con los premios que han obtenido. También en Agronea te fue bien, en la exposición de Machagay te fue bien, así que la cabaña está teniendo también un año excepcional. Sí, yo creo que son años que se dan. Hay veces uno siempre trabaja para hacer lo mejor posible, y la genética no es, como decimos nosotros los criadores, no es 2 más 2. Pero aparte de eso, son años que se van dando para los premios, sobre todo que uno trabaja para tener un reconocimiento y participar en las exposiciones y poder comparar lo que está haciendo. Y sí, por suerte es un año muy fructífero para la cabaña y bueno, quisiera agradecer a todos los amigos que me saludaron. Realmente me quedé maravillado de tanta gente que se puso tan contenta de que alguien vaya y represente al Chaco en Palermo, que para mí fue una gran sorpresa, una sorpresa muy grata de que haya gente de toda la provincia que lo sientan como que realmente fue el premio. Para todos los amigos, para todos los que me felicitaron, yo creo que todos hicieron un poquito de fuerza para eso.